Historias del agua. Un podcast de Grupo Hidráulica. Hola, soy Dafne y esto es Historias del agua, un podcast de Grupo Hidráulica. Aquí, cada historia empieza como empiezan los ríos, con una gota de agua. Y justo de eso hablaremos hoy, de lo que ocurre después de la primera gota. Imaginen una ciudad. Puede ser Guadalajara, puede ser Monterrey o quizás Ciudad de México. 3 ciudades que suelen parecer muy distintas, pero que comparten un mismo temor, la primera gota. Ahora imaginen el cielo cerrándose, de pronto, las primeras gotas rebotando en el pavimento caliente, el olor a tierra mojada. Y en menos de una hora, las avenidas se han convertido en ríos, los semáforos flotan y lo que era rutina se ha convertido en caos. Estos son los lugares donde el cielo parece cargar su voz durante meses y cuando por fin habla, ruge. Hoy hablaremos de eso, de cómo la lluvia, que debería ser alivio, se vuelve amenaza, y de por qué, si no cambiamos algo, esto seguirá ocurriendo, año tras año, y cada vez peor. Quiero que pienses en tu calle durante la primera gran lluvia del año. Quizás el olor a tierra mojada te traiga alegría, pero después está ese sonido metálico de los techos colapsando, del agua rebalsando los desagües, de los autos varados en avenidas convertidas en ríos. Hay algo hipnótico en ver llover, pero también hay algo aterrador cuando sabemos que el agua no encontrará por dónde escapar. Y eso fue lo que vivió Manuel, un padre de familia del oriente de Guadalajara. Imagina a Manuel. Tendrá unos 42 años. Piel curtida por el sol, manos grandes que han cargado de todo y una voz gruesa pero amable. Trabaja como repartidor en Guadalajara. Conoce cada calle como se conoce una vieja cicatriz, con memoria y respeto. Aquella tarde de junio de la que habla, mientras aseguraba la carga, el cielo cambió de color. Pasó de un azul limpio a un gris espeso, como si el aire se hubiera llenado de tinta. Las primeras gotas cayeron con fuerza, como si advirtieran que algo no iba bien. Y Manuel, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una tormenta y a algo más. Aquí ya no se disfruta la lluvia, así tal cual. Antes uno se arrimaba a la ventana con su cafecito, nomás para verla caer. Pero ahora, nomás chispea tantito y ya andamos en friega. Sube los muebles, conecta la bomba y a encomendarse para que el agua no se meta hasta la cocina. Pero esa vez no fue llovizna, fue un baldazo del cielo. En cosa de 10 minutos ya tenía el agua hasta las rodillas. Ni tiempo de pensar, fui a echarle la mano a mi vecina con su abuelita, que no se puede mover solita, y cuando regresé, mi casa ya era otro escenario. Todo flotando, el refri dando vueltas como si anduviera en lancha, las mochilas de los chamacos girando como trompos, y la cuna de mi niño de lado, empapada, como un barquito que se rindió antes de zarpar. Y pues uno nomás se queda ahí, viendo, sin saber por dónde empezar, ni qué rescatar de lo que el agua ya se llevó. Manuel me dijo que ese día aprendió algo que no había entendido antes. No basta con mirar el cielo, también hay que mirar el suelo. La historia de Manuel no es una excepción. Cada año, durante la temporada de lluvias, ciudades enteras sufren por no tener la infraestructura adecuada. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué puede evitar que una calle se convierta en un río? Hoy lo vamos a entender. Para eso, hablé con la ingeniera Luisa Calderón, especialista en infraestructura hidráulica urbana. El problema no es la lluvia. La lluvia en realidad es una bendición. El problema es no estar preparados para recibirla.
Cuando una ciudad se inunda, no es porque llovió demasiado, es porque el sistema no supo qué hacer con esa agua. Y eso tiene 3 causas muy concretas. La primera, el alcantarillado pluvial. Imagina un laberinto de túneles bajo tus pies. Esa red, invisible para casi todos, debería estar dedicada exclusivamente a recoger y conducir el agua de lluvia. Pero en muchas ciudades, el alcantarillado pluvial y el sanitario están mezclados. El resultado, cuando llueve fuerte, las aguas residuales se mezclan con el agua de lluvia, las tapas de desagüe revientan y el agua, sucia, contaminada, sube hasta nuestras calles y a veces hasta nuestras casas. También está el problema de las tuberías pluviales mal dimensionadas. ¿Sabías que una tubería mal calculada puede ser peor que no tener tubería? Muchas redes fueron diseñadas hace 30, 40 años, cuando las lluvias eran distintas. Hoy, con el cambio climático, las precipitaciones son más intensas, más irregulares, y esas tuberías simplemente no dan abasto. Es como querer hacer pasar un río por una pajilla. Un buen diseño no se basa en promedios, se basa en eventos extremos, en pensar, ¿qué pasa si llueve como nunca antes? Y finalmente, el uso de válvulas de control y cámaras de inspección. Estos son los órganos inteligentes del sistema. Las válvulas de control permiten distribuir la presión, evitar rebalses, redirigir flujos. Y las cámaras de inspección son como ojos que permiten revisar el estado del sistema sin tener que romper calles. El problema, en muchas zonas no existen o están mal ubicadas o nadie les da mantenimiento. Y entonces, cuando el agua cae, no hay forma de guiarla. El sistema entra en crisis y el agua, que debería fluir como un sistema circulatorio bien diseñado, termina desbordándose como una hemorragia. ¿Y qué pasa cuando el agua ya lo inundó todo? ¿Qué puede hacer una ciudad que aún no ha invertido en estos sistemas? Buena pregunta. Cuando ya hay un evento extremo, solo queda mitigar daños, usar estaciones de bombeo de emergencia, abrir canales provisionales o evacuar zonas críticas. Pero eso es apagar incendios con un vaso de agua. El verdadero cambio está en la planificación, diseñar con anticipación, prevenir antes que drenar, porque lo que no se ve, como una válvula, una trampa de arena o una pendiente bien hecha, es lo que salva lo que sí se ve: casas, escuelas, vidas. ¿Se han detenido alguna vez a pensar en todo eso mientras ven llover por la ventana? En las tuberías que no vemos, en las válvulas que protegen nuestras casas sin que siquiera sepamos que están allí. Y es que el agua, para ser aliada, necesita caminos. Hace poco volví a hablar con Manuel. Meses después, su casa ya no se volvió a inundar. ¿Por qué? Porque el municipio había cambiado todo el sistema pluvial de su zona. Una red nueva de tuberías, drenajes limpios, válvulas de control. Y sí, esa vez también llovió, pero el agua encontró por dónde irse. Es importante tener conciencia de que después de la primera gota viene la segunda y la tercera. Y si no cambiamos nada, también vendrá el mismo desastre. Pero sepamos que también podemos cambiar el cauce, revisar nuestras ciudades con otros ojos, pensar en el agua no solo como amenaza, sino como aliada, porque el agua no busca venganza, solo busca espacio. ¿Y tú? ¿Ya has pensado qué pasa en tu ciudad después de la primera gota? Permíteme que te deje un dato para que evalúes despacio mientras ves caer el agua del cielo. Una tormenta intensa en Ciudad de México puede generar hasta 30,000 millones de litros de agua solo en 24 horas. Esa agua podría abastecer a 4 millones de personas por una semana entera, pero si no la canalizamos, se pierde. O peor, destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero si la lluvia puede ser amenaza, imagina cuando se vuelve esperanza. Antes de despedirme quiero contarte algo. En lo alto de la cordillera del Maule, en Chile, el agua hace algo extraordinario. Allí, bajo montañas esculpidas por volcanes, el agua viaja por túneles de más de 12 kilómetros y genera energía limpia para miles de hogares.
y luego vuelve a su cauce, sin haber perdido su camino ni su esencia. ¿Te imaginas? Una obra de ingeniería tan precisa que logra transformar la fuerza del agua en luz, pero sin robarle su alma. En el próximo episodio viajaremos a ese lugar, a los cóndores, para descubrir cómo se puede construir con el agua sin romperla. ¿Qué innovaciones, qué decisiones y qué desafíos se esconden detrás de este delicado equilibrio entre tecnología, energía y naturaleza? Porque no toda obra que mueve el agua la destruye. Gracias por acompañarme en este episodio de Historias del Agua. ¿Y tú? ¿Has vivido una historia con la lluvia? ¿Una inundación? ¿Una solución? ¿O una pregunta? Cuéntamela. Envía tu relato a historiasdelagua@grupohidráulica.com. Queremos que este espacio también sea tuyo. Hasta la próxima. Y recuerda, el agua también habla. Solo hay que saberla escuchar. Historias del agua. Un podcast de Grupo Hidráulica.